Como les había anunciado antes de irnos a la pausa, vamos a conversar con Rubén Chirinos Leáñez, él es presidente de la empresa Meganálisis. Cada vez que tiene un estudio, tiene a bien compartirlo con nosotros. Y este es sumamente importante porque habla del carnaval electoral, de la comparsa de Nicolás Maduro para este fin de semana, que no lo deja dormir. No a Rubén, a Maduro. Rubén duerme tranquilo y sin nervios. Muchas gracias, Rubén, por estar con nosotros. Un gusto nuevamente darte la bienvenida acá en el programa. Siempre un gusto, siempre un placer, Carlos, y bueno, conversemos. Sí, sabes que estaba revisando la encuesta y una de las particularidades que encuentro para ya entrar en la primera lámina es que no tuviste, o por lo menos no lo estás publicando, que ir llevando a la gente, que por temor a veces hay que irlos llevando con preguntas que no tienen que ver directamente con el acontecer político, sino que fuiste directo a ciertas preguntas y la gente sin temor te contestó. Vamos a ver si al final podemos dar la ficha técnica, pero para mí es supremamente importante que en el tiempo que tenemos vayamos al grano. Usted votará en las elecciones regionales del próximo domingo 25 de mayo. Rubén. Mira, es aplastante. Esto es un ambiente históricamente no repetido para un evento que se llame electoral dentro del país. La animadversión a participar del próximo evento del 25 de mayo es profunda, es rotunda, es masiva, es muy bien argumentada por los venezolanos. No hay manera, por mucho que se trate de maquillar el escenario, de darle todo el perfil electoral de cualquier otro tipo de evento, de que haya a última hora cierre en teoría de algo que se parezca a una campaña. El país está completamente divorciado de esta convocatoria, no va a votar. El próximo 25 de mayo veremos centros de votaciones vacíos, veremos gente que se quedará en sus casas, a lo sumo los medios de siempre tratando de plantear que sí hay una movilización, pero es que es rotundo, esto no tiene forma de Estamos ocultarse. hablando, El país, Rubén, estamos hablando que por una décima no es el 85%, es decir, 84.9. Vamos rápidamente a la siguiente lámina, porque la siguiente lámina contempla las razones por las que mucha gente o toda esta gente no iría a votar. Y vamos a colocarla en pantalla para irlas describiendo. 83% dice que esta elección no va a cambiar nada. correcto. Luego hay un altísimo porcentaje que te dice de que el 82.5 que el voto no sirve en Venezuela. No vota mientras el chavismo esté en el poder el 81.3. El tema de que esa elección ya está arreglada, el 76.1 así lo entiende. 72.8% de menciones al argumento de que la elección es un show electoral. Hay un 70%, 70.8% que dice que no va a olvidar el voto del 28 de julio. 66.4% de las menciones habla de que no vota por traidores. Tener mejores cosas que hacer es el 60.7%, 56.2% dice que no hay garantías electorales, 50.1% refiere que no le ayuda en nada ir a votar el próximo 25 de Me mayo. tomo un par de No hay... minutos, perdón, Rubén, me tomo un par de minutos para que analicemos dos de las respuestas que me resultan importantes. Una, yo no voto mientras el chavismo esté en el poder. Eso es supremamente importante porque ya la gente no solo ya no confía en el gobierno, no confía en el poder electoral, dice, ¿para qué? En dos platos, ¿para qué voy a seguir votando si estos tipos están ahí y no me van a reconocer mi voto? Sí, lo acabas de decir sin eufemismo, como entendemos los venezolanos la realidad. Hay algunos que les incomodan nuestras encuestas porque no apelamos al eufemismo en un país que ve todo con mucha claridad. Al venezolano hay que llegarle, abordarle y hablarle como entiende las cosas. Y ciertamente los venezolanos piensan, voto ¿para qué? Para que no lo cuenten. Voto para que al final estén en los cargos los que ellos decidan que estén. ¿Para qué voto? ¿Qué hago con ese tiempo? No tiene sentido. El venezolano llegó a esta conclusión a la que algunos, por intereses particulares, la evaden, la rodean, le dan la vuelta, pero nada, el venezolano está muy claro de qué es lo que pasa en el país, porque no va a votar el 25 de mayo. Ahora, yo te quiero dar un consejo. Yo normalmente no te aconsejo porque el experto en estadística son ustedes ahí en Meganálisis.
pero si tú tienes el correo electrónico de Enrique Capriles, de Tomás Guanipa, de Juan Requesén, de Manuel Rosales, de Luis Florido, de mi amigo Pablo Pérez, de toda esa gente, envíale la siguiente lámina, porque mira lo que piensa el pueblo venezolano de cómo calificaría usted a los políticos de oposición que decidieron ser candidatos en las elecciones regionales del 25 de mayo. Un contundente 82%, casi 83%, porque 82,9%, como traidores que le sirven conscientemente a Maduro y al chavismo. Mira, Carlos y todos los que nos escuchan, decir chavismo es algo que ya estaba más que determinado, muy claro para entender a los venezolanos, color rojo, en el léxico constantemente recordar a Chávez, casi que un libreto a la hora de expresarse. Hay políticos que ya entraron en el carril de ser percibidos por la gran mayoría como traidores o casi chavistas, porque también tienen una manera de manejarse y errores puntuales como el de participar en este evento que ya no tienen justificación para los venezolanos. O por el otro lado, hablar de diálogo, hablar de reencuentro, hablar de proyectos en conjunto con el gobierno. Los venezolanos entienden, y bueno, y lo veremos más adelante, de que es en el chavismo donde inician los problemas. Y quien colabore, coadyuve o siga la narrativa, o es chavista o es traidor. Y ya muchos ya parecen chavistas a los ojos de los venezolanos. Te comento que un analista que consultamos con cierta regularidad le acuñó un nombre que me pareció genial: los chavistas azules. Es decir, son los tipos que se disfrazan de azul, pero que en el fondo son bien rojo-rojitos. Fíjate tú que solo... Así lo entienden los venezolanos. Es que fíjate muy, tú, muy, muy bueno el comentario. Rubén, que solo el 9,8% considera que son demócratas con justificadas aspiraciones. Yo creo que si trasladamos eso a lo que puede ser el resultado de ese 12-15% que va a participar el domingo, bueno, de ese 12-15%, probablemente el 10% de las personas que participen voten por estos candidatos. No lo sé, dímelo tú desde el punto de vista estadístico, ¿eso es probable? Mira, yo lo veo muy poco probable. Yo lo veo muy poco probable porque este 10-12% seguramente gente del mismo sector chavista. Ajá. Que desde su percepción, desde su acera, observa a aquellos como, bueno, son políticos que entienden el juego de la política y tienen sus aspiraciones y están en el carril. Pero a la hora de votar, este 9,8%, por lo que venimos viendo y con la correlación de las otras preguntas, son asiduos o son seguidores del chavismo. Por lo que esa gente, este sector que va a participar, que se dice opositor, bueno, se está lanzando en paracaídas y sin paracaídas. No creo que vayan a tener mayor cantidad de votos de ya lo poco que va a participar. El grueso del país opositor es muy sólido, es muy claro en lo que quiere y no hay manera de tergiversarlo. Una pequeña minoría, pero es que es muy pequeña, muy residual, que consume ese discurso político de participación en este contexto. Creo que van a salir con las tablas en la cabeza. Vamos a especular un poquito porque es que quiero el próximo bloque que tenemos dedicarlo al tema del estudio que hiciste de lo ocurrido con la Operación Guacamaya. Pero siguiendo con el tema electoral, creo que ellos aumentaron el número de diputados, si mi memoria no me traiciona, de 167 a 233 diputados. Y ayer yo sacaba una cuenta, decía 233, no le van a dar más, para ser benévolo, no le van a dar más de 60 diputados a esto, porque ellos son los que van a asignar tanto las curules como las gobernaciones. Es decir, no le van a dar más de 60 curules a estos partidos que decidieron participar en esta comparsa y ellos se van a quedar con la gran diferencia que les permita tener las 2/3 partes, incluso si a algunos se les voltean. Mira, no me cabe la menor duda de que yo incluso podría suponer que hasta menos. Carlos, esto es claro, como hablamos de un escenario en donde en realidad los venezolanos no van a participar, de alguna u otra manera estamos suponiendo qué va a hacer el ente, el cual ya está súper cuestionado, cómo va a ser esta distribución, pero en donde realmente el voto del venezolano es el menos determinante en el resultado. Estamos de alguna forma... ¿Sabes que eso que acabas de decir es bastante probable? A lo mejor le dan hasta menos. ¿Para qué? Para que tengan la excusa de montar el discurso. ¿Se dan cuenta? Si estos tipos no hubieran llamado a la abstención, habríamos sacado el número de diputados necesario.
el mismo ciclo que siempre se escucha en el mismo escenario, de que es la no participación, pero es que los venezolanos no olvidan algo, Carlos. En el 2015 tuvieron las 2/3 partes en la Así Asamblea Nacional es. y tenían todo para hacer lo que quisiesen. Y desde el primer día hubo desde parte, por ejemplo, del Tribunal Supremo, anular los diputados que habían entrado por el área indígena y tratar de empezar a resquebrajar las 2/3 partes para jugar con ese 2/3 y negociar. Y bueno, y aquí hay eventos que cuando vamos a la historia, el día que iban a cambiar el CNE, no se presentaron unos diputados de un nuevo tiempo. El país empieza a sumar y a recordar y dice, bueno, si cuando teníamos todo, no se pudo, porque los que están adentro o algunos de los que están adentro trabajaron en favor del No, chavismo. chico, pero Bueno, sí ahora sirvió la Asamblea. Mira, la Asamblea de 2015 sirvió para que Leopoldo López saliera libre, para que Juan Guaidó viviera como un rey en el exilio y para que muchos dijeran que se divide la oposición. Vamos a la pausa porque ahora vamos a revisar la operación Guacamaya y no lo que piensa Rubén, lo que piensa Carlos, no, lo que piensa el pueblo venezolano de lo que ocurrió en la Embajada de Argentina en Caracas. Ya venimos. Nos salimos un poco para no darle tanta bomba a esa comparsa electoral porque ya creo que es demoledor el resultado de la encuesta hecha por Megaanálisis y nos vamos a lo que ocurrió en la Embajada Argentina que bautizó la señora María Corina Machado como la Operación Guacamaya. Y le pregunta Megaanálisis a la gente, ¿en qué consistió la salida de los asilados de la Embajada de Argentina? A, hubo un acuerdo de negociación por el gobierno de Maduro. B, una operación sorpresa de extracción dirigida por el gobierno de Estados Unidos. Rubén. Bueno, ante la pregunta cerrada, la respuesta fue contundente. 74.7%, una operación de extracción dirigida por Estados Unidos. No hay manera de ya tergiversar esta percepción. Fueron muchos los eventos seguidos al darse a conocer que ya no estaban en la embajada, que consolidaron entre los venezolanos esta opinión, a la par de muchos errores y fallos en el control de daños por parte del chavismo. Todo esto consolidó, amalgamó en la mente de los venezolanos una opinión. Así es. Estados Unidos entró al país y extrajo a estas personas de la embajada en una operación secreta que el chavismo no se enteró de la ejecución de la misma. Esto fue algo que en las primeras de cambio se fue, como te digo, consolidando entre los venezolanos cuando el contraste era evidente, la mala o la errática manera con la que el chavismo trataba de hacer control de daño, la falta de argumentos, la contradicción. El mismo día del evento se hablaba, o el día siguiente se hablaba de una negociación y a la par había un allanamiento, pero lo bravo era que el allanamiento lo estaba viendo la gente en Instagram Live. Así es. Y entonces todas estas contradicciones dejaron desnudo al chavismo frente a los ojos de los venezolanos. Y que lo llevaron, Rubén, eso que acabas de decir es tan cierto que lo llevaron a la respuesta de la siguiente pregunta, porque se produce la extracción, el chavismo por un lado dice que fue una negociación, por el otro lado comienza a hacer allanamientos y hablar de que hay personas detenidas que estuvieron allí y hablan de coyotes. Eso lo llevó a que la gente pensara que el chavismo podría estar débil. ¿Usted cree que el chavismo está débil después de esa extracción? Ahí está la respuesta. Bueno, esta pregunta se le hizo al 74.7%. que respondió que percibía que era una extracción. Y a ese 83.2% representa, Carlos, el 62.15% del global general de la población electoral, o de la población que estamos encuestando, sí. Tomando, exacto. Entonces tenemos en cuenta que este 83.2% refleja esto con respecto al general y hay una percepción segura. El chavismo no tiene el absoluto control de lo que es la seguridad y las instalaciones de seguridad. La Embajada Argentina era de las más aseguradas por el chavismo en Venezuela, junto con Miraflores, perímetros bien resguardados. Y cuando esto sucede, es imposible que no haya una percepción de vulnerabilidad. Y si hay vulnerabilidad, sentido común, es porque hay indicios de debilidad. Y eso es lo que los venezolanos están entendiendo. Esto puede ser el inicio de una recalada en la mente de los venezolanos contra el miedo creado desde hace mucho rato. Eso es lo que te iba a decir, porque si la gente piensa que el chavismo está débil, la gente contesta una encuesta sin necesidad de que le dores la píldora para irlo llevando y te conteste las preguntas más duras. La contesta de una vez. Por eso, cuando le preguntan a la gente, ok, el chavismo está débil, ¿usted estaría de acuerdo con que se produzcan
otras extracciones. Y la respuesta es contundente. Colocamos la lámina en pantalla para que usted la vea. Allí ahí lo tienen ustedes. ¿Usted está de acuerdo con que se produzcan otras extracciones? Esta pregunta también, Carlos, es aplicada a la población que respondió al segmento de la muestra que respondió ese 74.7, que dijo que consideraba que era una extracción. Y este 96.3% representa el 72% prácticamente de la población general, que perciben, que desean que hayan otras extracciones, por muchas razones. Los venezolanos así lo entienden y así lo desean. La extracción vino a ser... este ícono de la guacamaya se ha convertido en algo muy sólido en el imaginario colectivo. Puso a andar, por un lado, el imaginario colectivo. Entraron por una ventana, salieron por un boquete, se desvanecieron en el aire. El mito colectivo empezó a alimentarse entre los venezolanos y con ello la fragilidad y vulnerabilidad a la par. No, es que no saben lo que hacen, es que no saben cómo cuidan, es que están infiltrados. Empiezan los venezolanos a crearse situaciones, a crearse relatos que debilitan al chavismo y por tanto le hacen desear otras victorias de esta naturaleza porque seamos objetivos. Los venezolanos se sienten en su gran mayoría, porque es una gran mayoría, secuestrados de una minoría. Al percibir que un segmento puede ser liberado, toma para sí esa victoria. Y un país deseoso de victorias, porque aunque la ha logrado en terreno electoral, no se le ha sido reconocido, la logra en un terreno en donde usualmente quien ha sido el dueño de la narrativa ha sido el chavismo, en el terreno de la seguridad, en el terreno del control, en el terreno de la inteligencia, en toda esta cosa dentro del país. Y lograr esa victoria allí se convierte en un evento, primero que desean la mayoría, este 96.3% del 74.7%, que desea más victorias, que se retroalimenta de ella y se nutre de más confianza, va luchando contra el miedo y esto, sin lugar a duda, es algo en lo que es un terreno en donde el gobierno no le conviene perder, que es en la mente de los ciudadanos, en donde, seamos objetivos, la mayoría también es muy propensa a ser desalentada. Así es. Fíjate, y cuando se contagia de victoria, se llena de estamina, se le complica el terreno al gobierno. Fíjate tú que si no estuviéramos a pocos días del carnaval que tiene Maduro este fin de semana, el gran titular, porque lo he leído en varios portales, no sería más del 80% de la población no va a participar en el evento electoral del domingo. Yo creo que el titular sería este. Más del 90% de los entrevistados por Mega Análisis opinan que deben producirse más extracciones. Pero ahora vamos a la lámina final, que es la que nos dice quién es el responsable, según los entrevistados, de los grandes males que vive Venezuela, porque le da una absoluta coherencia con no querer participar, con que los tipos son unos traidores, con que están débiles y con que yo quisiera que haya más extracciones. De las siguientes opciones, ¿cuáles cree usted que son las causas principales de la mayoría de los problemas que vive el país? Maduro, el chavismo y el socialismo tienen un 85%. Sí, correcto. Estamos hablando de una pregunta cerrada de respuesta múltiple, por eso la sumatoria va a superar los 100%. Y cuando podemos contrastar, vemos cómo el imperialismo y Donald Trump apenas son 13.1, María Corina Machado, Edmundo, quienes le acompañan, 12.6. Conclusión, el grueso del chavismo está alrededor de esos 12 puntos porcentuales, pero los que dicen ser opositores y participan de la elección o hablan de diálogo, 72.7. Los venezolanos entienden que ese comportamiento, los venezolanos, la mayoría, entiende que ese comportamiento que se reduce a traición ha sido perjudicial, pero no deja de también tener en foco que el 85.1% de las menciones se concentran en Maduro, el chavismo y el socialismo. Allí está el origen de la escasez de gas, de que la gente se vaya del país, de que el salario mínimo no alcance, de que la luz se vaya cada rato, de que haya que hacer colas para llenar y surtir de gasolina con precio regulado, que haya que sufrir una cantidad de conflictos y situaciones pecaminosas dentro de un país que se cae a pedazos. El responsable de todo ello es el chavismo y buena parte aquellos que le siguen el discurso. Los que le siguen el juego. Los que le acompañan en la comparsa. Yo por eso quería que entráramos directo a las láminas porque se nos ha consumido el tiempo, pero regresemos rápidamente a la lámina para una consideración final, si es tan amable, señor director, porque cuando tú ves que el imperialismo norteamericano y Donald Trump es el 13%, María Corina, Edmundo y quienes los apoyan es el 12%, estaríamos estableciendo que ese es
llegamos, el chavismo duro, el madurismo duro, entre un 10 y un 12% serían los que hoy todavía respaldan a este régimen en Venezuela. Correcto, pero fíjate algo, que hay una clave en esto. Puede que le respalde, pero hay situaciones que lo colocan contra la pared. Cuando hicimos la pregunta de la extracción, 9.2 dijo que no lo creía que fuese una extracción. O sea que el discurso del diálogo solamente caló en un porcentaje de ese 12. La sensación de fragilidad o de vulnerabilidad quiere decir que también está dentro de un fragmento del chavismo base. Hay una situación complicada desde el punto de vista de esas bases, porque saber que tu gobierno, tu tótem al cual te amarras es frágil, bueno, está calando dentro del chavismo. Bien, lamentablemente se nos termina el tiempo, pero de una vez te digo que la próxima semana, pasado el carnaval electoral, si es que hay, porque con estos inventos de una gente que llegó de Albania y otros que vienen de Colombia a sabotear, coordinados por María Corina Machado, no es del todo descartable que lo suspendan. Pero si se lleva a cabo, me gustaría que la semana próxima analizáramos los resultados que va a dar el chavismo contra los resultados que realmente se van a producir. Gracias, Rubén, por estar con nosotros. Siempre será un gusto y bueno, nos vemos la próxima semana, Carlos. Así es, cuídate mucho. Rubén Chirino Leáñez, mi amigo, presidente de la empresa Mega Análisis. Mega Análisis no se ha pelado. Cada vez que ha habido un proceso electoral, las primarias, el 28 de julio, la participación, la no participación, no se ha pelado. Así que la semana que viene lo vamos a contrastar. Pausa, ya venimos.